Hola, mi nombre es María José Guedes y les voy a hablar sobre el ruido. En el ámbito de las telecomunicaciones y de los dispositivos electrónicos en general, se considera ruido a todas las perturbaciones eléctricas que interfieren sobre las señales transmitidas o procesadas. También de una forma general, el ruido se asocia con la idea de un sonido molesto, bien por su incoherencia, por su volumen o por ambas cosas a la vez. Ruido en la comunicación es toda aquella señal no apetecida o indeseable que se junta con la señal que en verdad queremos transferir. Es también conocida como la secuela de una cantidad de semejantes arquetipos de disturbio que tienden a desfigurar la información cuando se representa en la banda de frecuencias del espectro de la señal, es decir, dentro de su rango de frecuencias, en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. El ruido se debe a múltiples causas: a los componentes electrónicos, al ruido térmico de los resistores, a las interferencias de señales externas. Es imposible eliminar totalmente el ruido, ya que los componentes electrónicos no son perfectos. Sin embargo, es posible limitar su valor de manera que la calidad de la comunicación resulte aceptable. Origen del ruido. La agitación térmica producida en las moléculas del material que forman los conductores y sobre todo en las resistencias por el choque con los electrones en movimiento. El movimiento desordenado en las válvulas termoiónicas y especialmente en los semiconductores de los electrones y otros portadores de corriente, lo que les lleva a emplear más o menos tiempo en su recorrido de un electrodo a otro. Este movimiento desordenado de los portadores de carga considerablemente con la temperatura. La naturaleza discreta de los portadores de corriente de los semiconductores, ruido shock. La naturaleza de los cuerpos negros es otro factor importante en el ruido de la comunicación por radio, ya que todos los objetos del universo, dependiendo de su temperatura, emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. El ruido producido por las fuentes tales como contactos defectuosos, artefactos eléctricos, radiación por ignición y alumbrado fluorescente, en general conocidos como señales parásitas. El ruido errático producido por fenómenos naturales tales como tormentas eléctricas con relámpagos y rayos, eclipse y otros disturbios en la atmósfera o fuera de ella, como las manchas solares. El ruido generado a causa de la radiación de fondo de microondas. Relación señal-ruido. La relación señal-ruido es una medida de ingeniería electrónica que define la relación entre la potencia de una señal con la potencia del ruido que la corrompe. La relación señal-ruido compara el nivel de una deseada señal con el nivel de ruido de fondo. Cuanto más alto la relación, menos molesto es el ruido de fondo. El concepto también puede ser entendido como normalizando el nivel de ruido a 1 y midiendo cómo la señal destaca. En algunos casos de entrelazado puede ayudar a incrementar el margen de ruido a un nivel aceptable. En general, cuanto más alto es la señal sobre el ruido, mejor. La señal es más clara. La relación señal-ruido se puede encontrar midiendo la diferencia del valor RMS entre el piso de ruido y el valor nominal de trabajo. Queda en claro entonces que depende del nivel promedio elegido para trabajar. Por otro lado, el rango dinámico depende únicamente de los límites de los equipos. De esta manera, un sistema puede tener un rango dinámico excelente, pero una relación señal-ruido pésima debido a cómo se utiliza. Con el nivel de ruido de fondo. Cuanto más alto la relación, menos molesto es el ruido de fondo. El concepto también puede ser entendido como normalizando el nivel de ruido a 1 y midiendo cómo la señal destaca. En algunos casos de entrelazado puede ayudar a incrementar el margen de ruido a un nivel aceptable. En general, cuanto más alto es la señal sobre el ruido, mejor. La señal es más clara. La relación señal-ruido se puede encontrar midiendo la diferencia del valor RMS entre el piso de ruido y el valor nominal de trabajo. Queda en claro entonces que depende del nivel promedio elegido para trabajar. Por otro lado, el rango dinámico depende únicamente de los límites de los equipos. De esta manera, un sistema puede tener un rango dinámico excelente, pero una relación señal-ruido pésima debido a cómo se utiliza. Saludos, mi nombre es Mariana Pisani y les voy a hablar sobre algunos problemas que se pueden presentar en las telecomunicaciones. Entre ellos tenemos el fenómeno de la diafonía. Es una interferencia que se crea si estamos hablando en el cableado, por lo menos en la telefonía. Si unos cables de pares trenzados se encuentran muy cerca entre sí y están muy próximos, estos pueden crear un acoplamiento electromagnético, lo cual crea
que si estamos realizando una llamada, esta se puede cruzar con la llamada de otro usuario. Por otro lado, tenemos también el eco. El eco no es más que una señal que tiene las mismas características que la señal original, solo que esta se encuentra atenuada y también atrasada con respecto al original. Esta se puede crear tanto en la fuente de la señal que está transmitiendo la señal, o también puede ser en el destinatario. Por lo menos en las transmisiones intercontinentales y satelitales es cuando podemos verificar más o podemos apreciar más el retraso que tiene el eco con la señal original, ya que éste tiene que recorrer una larga distancia para llegar al receptor. Muchas gracias. Buenas, yo soy Jorvin Alvarado y en esta ocasión voy a hablarles acerca de los amplificadores operacionales, específicamente el amplificador sumador de señales, ya que este es un dispositivo electrónico que normalmente se utiliza en aplicaciones de audio como mezcladores, ya que trabaja con el ruido y todos estos parámetros que hemos venido estudiando. Cabe destacar que un amplificador operacional es un dispositivo electrónico activo, siendo capaz de ofrecer una tensión de salida en función de una tensión de entrada. El amplificador operacional sumador permite al usuario sumar varios niveles de voltaje a la vez que se invierte el signo del voltaje. La salida es la suma de todos los voltajes, por lo menos 2 más 3 más 4 es igual a 9, pero con el signo invertido. Esta configuración es muy utilizada en los convertidores de digital a analógico para transformar señales digitales a niveles de voltaje analógico. Como ya dije, la salida es la inversa de la suma de las tensiones de entrada. Un ejemplo de esto, utilizando lo que es el ámbito del audio, es un mezclador de audio. Esto normalmente se utiliza este tipo de circuitos sumadores donde se suman varias ondas, en este caso de sonido, de diferentes canales, ya sea voz, batería, guitarra, etc. Y la señal combinada conseguida se envía a una grabadora, por ejemplo. Eso fue todo. Buenas, mi nombre es María Peraza y les hablaré sobre la unidad 1, específicamente sobre los tipos de ruido y la influencia de este fenómeno en los sistemas electrónicos de comunicaciones. Como ya deberíamos saber, en todo sistema electrónico de comunicación está propenso a sufrir este tipo de fenómenos. Pero me gustaría aclarar que, aunque muchos tienden aún a pensar que ruido, interferencia y distorsión es lo mismo, no es así. De manera resumida, quiero indicarles que la distorsión no es más que la alteración en la forma de la señal deseada debido a la incompatibilidad del sistema con la señal que está recibiendo. Pero la distorsión, a diferencia de la interferencia y del ruido, desaparece cuando la señal deja de aplicarse en el sistema. Por otro lado, la interferencia no es más que la contaminación de la señal debido a señales extrañas con formas similares a la señal que se está transmitiendo y generalmente es causada por fuentes artificiales. Por último, el ruido no es más que aquella señal aleatoria e impredecible de tipo eléctrico que puede ser generada por la naturaleza de forma natural, ya sea externa o internamente en el sistema electrónico. Ahora bien, los tipos de ruido. Se denomina ruido a toda señal, como ya les dije, que no se desea, que no es deseada y que se mezcla con la señal útil que sí deseamos transmitir. Es una señal de tipo eléctrico y es impredecible. No sabemos, en cualquier momento puede ocurrir. Los ruidos se dividen en ruido atmosférico, ruido cósmico, ruido por equipos y ruido térmico. El ruido atmosférico es aquel producido por la estática que hay presente en la atmósfera y esa estática llega a la Tierra mediante centellas, relámpagos, rayos, entre otros,
No digo trueno porque el trueno es más que un ruido audible, pero no afecta o no genera como tal estática. El ruido cósmico es aquel producido por fuentes de radiofrecuencias naturales que se distribuyen en el universo. Ejemplo práctico de ello es el Sol y otras estrellas que emiten diferentes tipos de radiación y que pueden afectar al sistema electrónico. El ruido por equipos se debe a que cuando utilizamos o vamos a implementar un sistema electrónico, utilizamos ciertos equipos como transductores, como transmisores, receptores. Todos esos equipos, como son manufacturados por el hombre, tienden a presentar fallas que pueden interferir o generar señales de interferencia en la transmisión. Y también encontramos el ruido térmico, que ya ese es un ruido que se genera internamente en los sistemas electrónicos y este se produce debido al movimiento o a la agitación de electrones en los elementos que integran el sistema. Por lo general, puede ocurrir al movimiento de electrones, más que todo, los presentan las resistencias y los transistores. Por último, me gustaría indicar que la influencia del ruido en sistemas electrónicos, como ya vimos, el ruido puede ser presentado por los distintos factores, ya sea provenientes de la atmósfera, por el espacio exterior, por los equipos e incluso por los componentes internos del sistema. Pero ¿cómo influye en esto un sistema electrónico? Bueno, lamentablemente el ruido, con el paso de los años, aunque se han ido buscando técnicas que me permiten eliminar relativamente este ruido, aún no se ha conseguido de manera óptima. Lo digo porque en algunos casos el ruido borra por completo el mensaje a transmitir y en otros solamente resulta en interferencia parcial, pero aunque no lo creamos, esta energía indeseable aún sigue causando serios problemas en las comunicaciones electrónicas. Y como ya les dije, a pesar de que existen técnicas para tratarlo, aún no ha logrado eliminarse ni siquiera teóricamente. Gracias. A continuación, la unidad 2. Saludos, mi nombre es Mariana Pisani y mi grupo de trabajo está conformado por María Peraza, Jorvin Alvarado y María Guedes. En esta ocasión nosotros vamos a hablarles sobre los amplificadores y sus clases, comenzando por el amplificador de clase A. Como dice en la pantalla, los amplificadores clase A son aquellos que consumen corrientes continuas altas de su fuente de alimentación, independientemente de la existencia de la señal en la entrada. Estos presentan en su salida una señal que es copia de la entrada, pero amplificada y sin distorsión. Ellos poseen un rendimiento, la verdad, muy reducido. Normalmente los podemos encontrar estos amplificadores en circuitos de audio y en equipos domésticos de gama alta, ya que proporcionan una buena calidad de sonido y con poca distorsión, como ya lo había dicho. Estos amplificadores, cuando no encuentran una señal en su entrada, la corriente va a fluir directamente del negativo al positivo de la fuente de alimentación, consumiendo una potencia que nos resulta, la verdad, ser útil. Ahora, entre sus características podemos encontrar que ellas generan mucho calor. Es muy fuerte en la parte de la emisión, pero sus transistores de salida mantienen una temperatura fija. Como ya lo mencioné anteriormente, este tipo de amplificador se usa normalmente en circuitos de audio. Otra característica es que la señal de salida va a modular tanto el voltaje como la corriente de salida. Estos amplificadores también se pueden utilizar en la configuración del par de Darlington y así podemos aprovechar una ganancia de corriente muy elevada. Además, estos amplificadores, aquellos que son más evolucionados, poseen la configuración push and pull. También tenemos en pantalla que ellas consisten en un transistor de salida conectado al positivo de la fuente de alimentación y un transistor de corriente constante conectado de la salida al negativo de la fuente de alimentación. Por otra parte, tenemos las ventajas
y las desventajas. Por las desventajas, tenemos principalmente que esta es un transmisor casi lineal, lo cual nos ayuda a que tenga muy poca distorsión en la transmisión, que como ya lo dije, es mayormente de audio. Ya por la parte de las desventajas, tenemos que es muy poco eficiente. Este usa mucha corriente, es muy sensible a las temperaturas y por esto esta es la razón. Y bueno, espero les haya gustado. Seguimos con los demás clases de amplificador. Buenas, yo soy Jorvin Alvarado y en estos momentos voy a hablarle acerca de lo que es el amplificador clase B. Para mejorar, digamos, la eficiencia de potencia total del amplificador clase A que mencionó mi compañera Mariana anteriormente, al reducir la energía desperdiciada en forma de calor, es posible diseñar el circuito de amplificador de potencia con dos transistores en su etapa de salida, produciendo lo que comúnmente se denomina amplificador de clase B. Es decir, si con el tipo A podemos amplificar la alimentación que tenemos, ¿por qué no poner dos transistores y entre los dos que amplifiquen? Cada uno que haga la mitad del trabajo, ¿no? A esto es lo que se le conoce como una configuración push-pull. Acá nos dice que los amplificadores push-pull utilizan dos transistores complementarios o coincidentes. Uno es de tipo NPN y otro es de tipo PNP, y ambos transistores de potencia reciben la misma señal de entrada, que es igual en magnitud pero en fase opuestas entre sí. Esto da como resultado que un transistor solo amplifique la mitad o 180 grados del ciclo de la forma de onda de entrada, mientras que el otro transistor amplifica, digamos, la otra mitad o los 180 grados restantes del ciclo de forma de onda de entrada. Y se vuelven a unir al terminal de la salida. Entonces, el ángulo de conducción de este tipo de circuitos amplificador es de 180 grados o 50% de la señal de entrada. Este efecto de empujar y tirar alternos de los transistores le da este tipo de nombre a este circuito push-pull. Este circuito que tenemos acá de arriba muestra un circuito estándar del amplificador clase B que utiliza un transformador de entrada balanceado que divide la señal en forma de onda entrante en dos mitades iguales y que están desafadas a 180 grados entre sí. Se utiliza otro transformador con tomas centrales en la salida para recombinar las dos señales que proporcionan el aumento de potencia a la carga. Los transistores utilizados para este tipo de circuitos amplificador push-pull con transformador son NPN, con sus terminales emisoras conectadas entre sí. Aquí en este circuito la corriente de carga se comparte entre los dos dispositivos del transistor de potencia. A medida que disminuye en un dispositivo, aumenta en el otro a lo largo del ciclo de la señal, lo que reduce la tensión y la corriente de salida a cero. El resultado es que ambas mitades de la forma de onda de salida ahora oscilan entre 0 a 2 veces la corriente de reposo, lo que reduce la disipación. Eso tiene un efecto casi de duplicar la eficiencia del amplificador a alrededor del 70%. Acá nos dice que el amplificador clase B tiene una gran ventaja sobre sus primos, los amplificadores de clase A, en que no fluye corriente a través de los transistores cuando están en su estado de reposo, es decir, sin señal de entrada, por lo que no se disipa la potencia en los transistores de salida o transformador cuando no hay señal presente, a diferencia de las etapas del amplificador clase A, que requiere un sesgo o un tiempo base significativo, lo que disipa una gran cantidad de calor incluso sin una señal de entrada presente. Aquí lo que nos muestra es los amplificadores push-pull clase B sin transformador. Una de las principales desventajas del circuito amplificador clase B que les expliqué anteriormente es que utiliza transformadores de toma central equilibrada en su diseño, digámoslo así, lo que hace que su construcción sea más costosa.
Sin embargo, hay otro tipo de amplificador de clase B, denominado amplificador clase B de simetría complementaria, que no usa transformadores en su diseño, sino que utiliza en su lugar complementarios o pares de transistores de potencia. Como tenemos aquí, nos dice que como los transistores no son necesarios, esto hace que el circuito del amplificador sea mucho más pequeño para la misma cantidad de salida. Además, no hay efectos magnéticos, parásitos o distorsión del transformador para efectuar la calidad de la señal. Los amplificadores de clase B son muy parecidos en comparación con los diseños del clase A para la aplicación de alta potencia, tales como amplificadores de potencia de audio y sistemas de megafonía, al igual que el circuito amplificador de clase A. Una forma, digamos, de aumentar en gran medida la ganancia de corriente es un amplificador push-pull de clase B, usando dos pares de transistores en su circuito de salida, como se puede observar acá en la imagen. Como los transformadores no son necesarios, esto hace que el circuito del amplificador sea mucho más pequeño para la misma cantidad de salida, como ya lo dije. Entonces tenemos esta configuración un poco más sencilla. Aquí entre las ventajas, desventajas y aplicaciones tenemos que ventajas: posee bajo consumo en reposo, aprovecha al máximo la corriente entregada por la fuente, la intensidad es casi nula cuando está en reposo. En las desventajas, bueno, dice que produce armónicos y es mayor cuando no tienen transistores de salida con las mismas características técnicas, debido a que esto les suele polarizar de forma que se les introduce una pequeña polarización directa. Con esto se consigue desplazar las curvas y se disminuye dicha distorsión. Y bueno, entre las aplicaciones tenemos sistemas telefónicos, transmisores de seguridad portátiles y sistemas de aviso, aunque no en audio. Entonces esto fue todo, lo dejo ya con mi compañera María. Hola, mi nombre es María José Guedes y les voy a hablar sobre el amplificador clase AB. Un amplificador de potencia consiste en que los transistores de salida reciben solo una pequeña corriente de polarización constante para que el transistor opere, a bajos niveles de potencia de salida, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. Por tanto, a bajo nivel de salida, un amplificador clase AB opera como un clase A, mientras que a altos niveles de salida, la señal sobrepasa el punto cero de cruce y se comienza a comportar como un clase B. Su nivel de eficiencia es inferior al 50%, menor cuanto mayor nivel tenga la corriente de polarización, por tanto superior a los de clase A e inferior a los de clase D. Este diseño es un compromiso entre la eficacia de los amplificadores clase B, en los que no hay corriente de polarización, y la eliminación de la distorsión de cruce de los diseños en clase A, por lo que los amplificadores respecto a estos últimos pueden ser mucho más ligeros, eficientes y sin generar tanto calor. La pequeña corriente de polarización constante que queda remanente en la señal de salida es filtrada antes de alimentar a los altavoces. Este tipo de configuración se ve en la mayoría de amplificadores de audio, tanto de las gamas habituales como en la mayoría de los high-end. Aquí podemos ver cómo está constituido un amplificador clase AB. Entonces, un amplificador clase AB está polarizado de modo que la corriente de salida fluya durante menos de un ciclo completo de la forma de onda de entrada, pero más de medio ciclo. La implementación de los amplificadores de clase AB es muy similar a las configuraciones del clase B estándar, en que se utilizan dos transistores de conmutación como parte de una etapa de salida complementaria, con cada transistor conduciendo en semiciclos opuestos de la forma de onda de entrada antes de combinarse en la carga. Así, al permitir que ambos transistores de conmutación conduzcan la corriente al mismo tiempo durante un periodo muy corto, la forma de onda de salida durante el periodo de cruce cero puede suavizarse sustancialmente, reduciendo la distorsión de cruce asociada con el diseño de amplificador de clase B. Entonces, el ángulo de conducción es mayor que 180, pero mucho más pequeño que 360. Una configuración de amplificador clase AB es más eficiente que un amplificador de clase A, pero ligeramente menos eficiente que la de un clase B, debido a la pequeña corriente de reposo necesaria para polarizar los transistores justo por encima del corte.
encima del corte. Sin embargo, el uso de polarización incorrecta puede causar picos de distorsión cruzada que producen una peor condición. Los amplificadores clase AB son uno de los diseños de amplificador de audio más preferidos debido a su condición de eficiencia razonablemente buena y salida de alta calidad, ya que tiene baja distorsión cruzada y una alta linealidad similar al diseño de amplificador clase A. Esto ha sido todo, muchas gracias. Buenas, mi nombre es María Peraza y les explicaré un poco sobre los amplificadores de potencia. En el transcurso de nuestra carrera hayamos venido trabajando con los amplificadores operacionales. Estos, aunque son muy útiles, nos brindan a su salida manejan bajas corrientes, nos brindan poca corriente a la salida, con el fin de ampliar esta corriente y por ende obtener mayor potencia en la salida. Son sumamente útiles los amplificadores de potencia denominados o divididos en clases como clase A, clase B, clase C y clase AB. Mi parte corresponde a los amplificadores de potencia clase C. Estos amplificadores de potencia, cada uno de ellos, sean clase A, clase B, clase C o clase AB, utilizan transistores, ya sean NPN o PNP en su circuitería. Pero este tipo de amplificadores se caracteriza por ser un circuito tanque, por así decirlo. Esto lo que me hace es que es una especie de filtro transmisor que solo me transmitirá aquellas señales que se encuentren en el rango de su frecuencia de oscilación. Digo esto porque este circuito es muy rígido. Si la señal no se mantiene o no se concentra, no trabaja con esa frecuencia de oscilación, simplemente no la transmitirá. Aquí les otorgo una serie de ecuaciones para que puedan proceder a hacer los cálculos, tanto de los capacitores, de las bobinas, si así lo requieren, teniendo en cuenta que la resistencia RL, aunque la representamos de esa manera, ella lo que me indica es el equipo que yo quiera colocar ahí en esa circuitería. RL no es la representación de un equipo con el que yo desee trabajar, puede ser una nevera, una cocina, una computadora, entre otras, pero para efectos prácticos lo denominamos RL. Ahora bien, estos amplificadores son muy utilizados en transmisiones de radio AM o FM. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo práctico de que una emisora AM trabaja a una frecuencia de 100 kHz con un ancho de banda de 20 kHz. Como trabaja con una frecuencia central de 100 kHz y un ancho de banda de 20, entonces a partir de los 90 hasta los 110 kHz se escuchará esa misma transmisión. Pero con estos circuitos lo que ocurre es que si la señal no se encuentra, pónganle que este circuito estaba trabajando con una frecuencia de oscilación de 100 kHz. Entonces, si la emisora no transmite a esa frecuencia, no transmitirá la señal y por ende no obtendremos una señal a su salida. Esa es la diferencia de este tipo de amplificador con los otros. Ahora, para darle un resumen de cada uno de ellos, ya sabemos que el amplificador clase A lo que me permite es que en su salida obtendré el mismo voltaje que a la entrada, con una eficiencia del 25% y en otros casos del 50%, dependiendo del tipo de configuración que le coloque. Es decir, cuando hablo de eficiencia me refiero al porcentaje que puedo obtener de la señal de entrada a la salida del circuito. Pero esa eficiencia irá aumentando dependiendo de la configuración que le coloque. Esta configuración puede ser por Darlington, donde se observa que el circuito, ya sabemos que en corriente directa o corriente continua, los capacitores se abren y por ende obtendremos que la resistencia en corriente directa será RE en serie con RC. En cambio, otra configuración es acoplar un inductor a esta circuitería. Como pueden observar, nuevamente poseemos un transistor, capacitores, bobinas, y en este caso, como sabemos, en corriente directa los capacitores se abren y las corrientes se cortocircuitan, obteniendo una resistencia en corriente directa solamente de RE. Y la última configuración es acoplando un transformador que, como sabemos, es la unión, por así decirlo, de dos bobinas. Estas se cortocircuitan y por lo tanto no dejarán pasar la corriente y obtendremos que RL
o que la resistencia en corriente directa será de aproximadamente 0. Como pueden ir viendo, cada una de esas configuraciones son distintas. Con cada una de ellas obtengo valores de resistencia en corriente directa distintos. Pero esto lo que me va indicando es que a medida que las configuro, puedo ir aumentando su eficiencia. Como pueden ir observando, la resistencia a la corriente directa aquí era RE más RC. Ya en esta configuración es solamente RE. Y para la última obtenemos 0 ohmios, es decir, no hay resistencia. Al no haber resistencia para las últimas configuraciones, entonces esto quiere decir que mientras menos resistencia haya, más corriente pasará y por ende obtendré más potencia en la salida. Por eso decimos que dependiendo de los tipos del tipo de configuración que utilicemos de clase A, podemos obtener 25% de eficiencia o 50%, pero para efectos prácticos lo mayor que alcanzaremos será un 45% de eficiencia. Asimismo tenemos los amplificadores clase B. Como pueden observar aquí está su circuitería. Aquí se utilizan dos transistores, uno NPN, que llamaremos este transistor Q1, y el otro PNP, su configuración PNP, que lo llamaremos Q2. Este amplificador lo que me hace es que en vez de obtener a la salida lo mismo que a la entrada, la misma señal que el voltaje de entrada, en él verificaremos cuando hagamos la práctica una especie de distorsión debido al voltaje base emisor que observo en este punto. Debido al voltaje base emisor, que es de 0,7, obtendré en la salida la misma señal de entrada, pero distorsionada debido a este voltaje. Entonces, así como pueden observar, lo que me hace es que para Q1, que como dije es el transistor superior, cuando está una señal senoidal a la entrada, en la parte positiva, por así decirlo, lo que se hace es que Q1 se enciende y Q2 se apaga, transmitiendo así el semiciclo positivo. Pero cuando pasa por la entrada el semiciclo negativo, entonces Q1 se apaga y Q2 se enciende, transmitiendo así a la salida el semiciclo negativo. Pero debido a los voltajes base emisor, como ya les dije, obtendremos distorsión y por ende la salida obtendremos que BI menos 0,7 será el voltaje de la salida. Para mejorar esta distorsión surgen los amplificadores clase AB. Esto lo que me hace es que obtengamos a la salida aproximadamente el mismo voltaje de entrada sin distorsión como vimos en esta configuración. Entonces, como pueden ver aquí, también se genera un voltaje base emisor en el transistor que es de 0,7 dependiendo del material con el que esté compuesto el transistor. Pero con este amplificador, con este tipo de amplificador, se logra contrarrestar ese voltaje, ya que se utilizan dos diodos, como pueden observar, que funcionan como fuente también de 0,7 voltios. Y como el voltaje de base emisor también es de 0,7 voltios, me contrarresta ese voltaje y por ende me elimina esa distorsión. Entonces, el voltaje, la ecuación final para el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor más el voltaje de los diodos. Y como el voltaje de base emisor es igual al voltaje de los diodos, pero con signos opuestos, se elimina y obtendré a la salida la misma señal de entrada, pero sin distorsión. Y por último está el amplificador clase C, que fue el que les expliqué recientemente, que es un filtro transmisor, como ya les dije. De todas maneras, aquí les dejo una tabla comparativa para que de manera más simple puedan notar cada una de sus aplicaciones, la eficiencia que obtengo cada uno de ellos y los tipos de distorsión que puede obtener, el nivel de distorsión que puede obtener. Como pueden verificar, en la clase A se trabaja como máxima eficiencia al 25%, pero según su configuración puedo llegar al 50% de eficiencia y es muy utilizada obviamente para amplificar el sonido. Y la clase B obtengo una distorsión bastante alta, ya les expliqué por qué, y obtengo para ellos una eficiencia entre el 50 y 75% de la señal de entrada a la salida del circuito. Por último, tenemos que el clase AB
obtengo una eficiencia de 78,5% a la salida. Y estos, el B y el AB, son utilizados para telefonía y audio. Y por último, como ya les dije, como este es un filtro transmisor en clase C, es sumamente utilizada para amplificaciones de alta frecuencia, es decir, de radiofrecuencia. Bueno, espero que hayan entendido. Gracias.